Esta es una producción de Grupo Fórmula. Este libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, se ha convertido en pocos días en uno de los impactos editoriales más importantes de los tiempos recientes en nuestro país, lo mismo en librerías que en artículos periodísticos, en las redes, en la opinión pública. Esta es mi conversación con su autora. Doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Antes que nada, gracias por esta conversación. Nada que agradecer, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pactamos esta entrevista hace unos días, pero hace unas horas, todavía pocas horas relativamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que había dado positivo a COVID-19. Mi pregunta es si este hecho marca un parteaguas, un antes y un después, y si de haberse producido hace unos meses hubiera cambiado tu enfoque, lo que estás denunciando en este libro, un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. ¿Te hubiera hecho cambiar el título, la circunstancia de López Obrador en estos momentos? Porque la palabra daño es muy fuerte, pero creo que lo de irreparable lo es todavía más. Sí, es correcto. No, de ninguna manera no creo que me hubiera cambiado. Es decir, si el presidente se hubiera infectado, se hubiera enfermado antes, no hubiera cambiado, porque es terriblemente lamentable que nuestro señor presidente tenga COVID, desde luego, y no hacemos más que desearle lo mejor y la más pronta y absoluta recuperación, sin duda, sí. Pero finalmente él es una sola persona. En nuestro país han muerto 375,000 personas de COVID-19. A ver, Las pero cifras perdóname, eso oficiales, no coincide con la cifra oficial. La no, cifra oficial es que ahora apenas te nos lo digo, acercamos a los 150. 149,614 al día de ayer son cifras Sí. oficiales. Pero en cifras oficiales también está el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad señala que lo que se reporta en cifras oficiales de mortalidad debe ser multiplicado por 2.51 para obtener la cifra real de muertos de COVID-19. Esos que están en el exceso de mortalidad han sido víctimas que han sido revictimizadas en la muerte, porque no solamente murieron innecesariamente, sino que además ni siquiera se les está contando. Entonces, no, esas son cifras oficiales también. Esos 375,000 personas que han fallecido en nuestro país desde que inició la pandemia murieron por COVID-19 o a consecuencia de un mal manejo de la ¿Y pandemia. por qué no se les ha contabilizado? ¿Porque se murieron solos en sus casas o por qué? Porque tienen un muy mal sistema de conteo. Esta es una de las negligencias que se tiene en nuestro país. Todos los países al inicio de la pandemia tenían exceso de mortalidad porque no se sabía exactamente, no se estaba diagnosticando correctamente la enfermedad, no se estaba diagnosticando a un número amplio, a suficientemente amplio de la población. Había un subconteo de muertes finalmente en todos los países, pero a medida que han transcurrido los meses, los países han disminuido su exceso de mortalidad, mientras que en México ha repuntado. Entonces, aquí no solo no se arregló el problema del subconteo de casos y de muertes, sino que se ha incrementado. Entonces, regresando a su pregunta, señor Rocha, me dice, ¿hubiera yo cambiado el título del libro si el presidente se hubiera infectado hace una semana, antes de que saliera el libro, y hubiera exigido un cambio por respeto a él? No, por respeto a él estoy exigiendo que cambien las medidas que se están haciendo en nuestro país para controlar la pandemia, por respeto a él, ¿sí? Para que se dejen de morir los mexicanos. Él es una sola persona. Aquí se han muerto centenas de miles de personas. Entonces, pues no. Y finalmente, el doctor Hugo López-Gatell puede ser el que toma las decisiones, pero él no se manda solo, ¿verdad? A ver, a eso iba yo precisamente. Cuando hablas de la criminal gestión de la pandemia en México, te refieres, doctora, también al hecho de haber ocultado estas cifras
¿En qué medida López-Gatell, que aparece en la portada de tu libro, sí es el ejecutor, pero en qué medida también hay una responsabilidad del presidente que ha defendido la gestión de López-Gatell una y otra vez, incluso ponderándolo como un gran estratega de la pandemia? Sin duda, quien ha decidido la estrategia, quien ha decidido las acciones que se van a tomar, que se tomaron, que se están tomando o no tomando en nuestro país, quien la ha decidido ha sido el doctor Hugo López-Gatell. Eso queda perfectamente claro. Pero quien ha solapado, o sea, quien ha dado la autorización para que se haga así, finalmente, ha sido el presidente. Vivimos en un país en donde tenemos un poder supremo, ¿verdad? Prácticamente el presidente toma las decisiones sobre cualquier ámbito. Entonces, vamos a decir, se lo deja en manos, le deja en manos al doctor López-Gatell las decisiones, es correcto. O sea, sí, fue López-Gatell quien decidió esto es lo que vamos a hacer, sí. Pero el presidente pudo haber dicho, a ver, no, vamos a asesorarnos con otras personas y ver si este señor tiene la razón o no. Vamos a buscar otras opiniones. O el presidente en algún punto pudo haber dicho, a ver, oye, ya llevamos 100,000 muertos, pues no será hora de ver por qué. Es decir, hay países que hoy han padecido lo mismo y suman 37 muertos como Vietnam, ¿no? Hay países que suman 7 muertos como Taiwán. Y entonces nuestro señor presidente, pues sí, él puede perfectamente ver las cifras y decir, ¿por qué México está en la 4ª posición en números absolutos de muerte a nivel mundial? De los 230 países y regiones del mundo que reportan COVID-19 a nivel internacional, estamos en la 4ª posición y en 2 días estaremos en la 3ª, rebasando a la India. Pero entiendo que en números relativos, es decir, el porcentaje de letalidad estamos todavía peor. Sí, Son demasiados somos el muertos país por con cada el 100,000 índice más. habitantes. Bueno, esa es otra cosa. O sea, el índice de letalidad se calcula como defunciones sobre casos confirmados. Nuestro índice de letalidad es el más alto a nivel mundial. Somos el país con el índice de letalidad más alto. El 4º con el número absoluto de muertos más alto. Y en términos de número de muertos per cápita, o vamos a decir, con una base poblacional, vamos a decir, por millón de habitantes, estamos en la posición número, perdón, lo estoy buscando en la base de datos porque evidentemente no tengo la cifra aquí en mi cabeza, pero ahora en un momento se lo doy. Estamos muy arriba en la lista también. Estamos en la posición número 20 de todos los países, pero si tomamos en cuenta 20 de los 230 que reportan, ¿sí? En términos de defunciones por millón de habitantes. En el número 1 en términos del índice de letalidad. En el número 1 en términos de la positividad, quiere decir el porcentaje de personas infectadas. Y en la posición 4ª, a punto de llegar a 3ª, en términos de número absoluto de muertes. Es decir, por ningún indicador no hay manera, se vea como se vea, de poder interpretar que México ha hecho algo bien con relación al manejo de la pandemia. De ahí que nuestro señor presidente, pues estas cifras, como usted y yo y cualquier ciudadano las puede consultar, pues evidentemente también nuestro señor presidente, quien además debe tener a todo un grupo de personas que lo informan y asesoran. De tal manera que al ver que estamos tan gravemente mal en el manejo de la pandemia, si bien no ha sido él quien ha tomado la decisión de no hacer pruebas, de no rastrear contactos, de no hacer un tamizaje o un control de nuestras fronteras. Si bien no ha sido él quien ha tomado las decisiones epidemiológicas, sí han sido tomadas con su anuencia. Entonces, pues sí, la responsabilidad es compartida, sin duda, sí. Entre ambos han compartido frases. Recapitulo rápidamente en la memoria. Pues si no es la peste, no es algo que sea tan grave. Salgan, abrácense, ya domamos la curva. El COVID-19, esto dicho por el propio López-Gatell,
no es una enfermedad particularmente grave. El uso del cubrebocas no es indispensable. Y ni él ni López Las Obrador. pruebas, hacer pruebas diagnósticas, no hay ningún sustento científico para diagnosticar a los Sí, asintomáticos. no es No, indispensable para mantener el combate al COVID. Bueno, yo estoy como todos ustedes muy interesado en todo lo que nos está expresando la doctora Jiménez Faibi, pero tenemos que hacer una pausa y continuamos con esta conversación. ¿Ha habido un manejo más político que técnico, científico, hablando de la pandemia en México? sin duda, el manejo no ha sido científico, no ha sido técnico. Es decir, hay cuestiones que son epidemiología básica, que no necesita alguien tener un doctorado en epidemiología para saber cómo se hace un cerco sanitario. Y lo primero es, en una región donde hay infección, se evita que los sanos ingresen para no contagiarse y que los enfermos egresen para no contagiar a otros. En nuestro país, desde el principio, el doctor Hugo López-Gatell dijo, no hay manera de detener un virus. Los virus no se detienen cerrando fronteras. Los virus viajan, no se detienen cerrando los aviones o la gente que viene. Los virus son microorganismos, van a entrar de cualquier manera. Bueno, a ver, pues sí, cierto. La llegada del virus, quizá eso no hubiera podido ser evitable, al menos que totalmente nos aisláramos del mundo por completo, ¿no? O sea, y además tendríamos que habernos aislado desde el mes de enero, vamos a decir, antes de que hubiera un Sí. solo mexicano infectado. Esto no era factible, correcto, pero definitivamente la irresponsabilidad de repetir el mismo error. Es decir, ahorita estamos teniendo el surgimiento de variantes del virus mucho más contagiosas, que ahora se ve que también pueden ser más virulentas, es decir, que producir una enfermedad más agresiva. Estas cepas, porque son más contagiosas, se están esparciendo como llamas. Entonces, esto nos va a llevar a una segunda etapa de la pandemia a nivel mundial, que vamos a ver este camino que hemos andado en el último año solo como la punta del iceberg. Es decir, que vamos a entrar en una etapa mucho más catastrófica con la introducción de estas nuevas cepas. ¿Qué es lo que empiezan a hacer los países automáticamente? A controlar sus fronteras. Lo primero que hizo Joe Biden entrando es mandó Una orden ejecutiva. una orden ejecutiva en donde da aviso. Ahora, si somos mexicanos y queremos ir a Estados Unidos, usted, como nosotros como mexicanos, necesitamos llevar una prueba por PCR negativa que haya sido tomada en los últimos 3 días antes del viaje. Y no me puedo subir al avión. Lo mismo Alemania, Italia, España, Francia. Es decir, los mexicanos ya no podemos ir a ninguna parte si no llevamos la prueba PCR negativa. Pero, ¿por qué hacen esto los países? Claro, pues porque no van a dejar entrar más contagiados a un lugar en donde de por sí ya tienen un problema grave. Y ahora, esto se hizo desde el principio, vigilando también la movilidad interna del país. Si se sabía que estaba esto en Ciudad de México, se hubiera podido permanecer en Ciudad de México, pero no. Esto se dejó que la gente fuera, viniera, no hubo ningún control porque el doctor López-Gatell declaró que era un fenómeno inconmensurable. Hágame usted favor, señor Rocha, inconmensurable para un epidemiólogo, si lo que hacen los epidemiólogos es contar eventos complicados. A eso se dedican. Esto no es inconmensurable. Esto es una catástrofe, desde luego, de grandes dimensiones. Que no se pueda contar, eso es una mentira. Entonces, ahora en lugar de quedarse en Ciudad de México o en las grandes urbes como Guadalajara, como Monterrey, ahora esto se esparció a lo largo y ancho de la República. Y ahora tenemos comunidades completamente desprotegidas como Mitla, Oaxaca, por ejemplo. En Mitla, Oaxaca es una comunidad de zapotecos, ¿verdad? En donde su hospital más cercano les queda a 2 horas, donde no hay un solo concentrador de oxígeno, donde no tienen medicamentos, están absolutamente desamparados. No hay nadie que les haga una prueba para saber si están positivos o no, pero ahí hay COVID. Ahí en ese pueblo, en Oaxaca, hay COVID y la gente se está muriendo. ¿Por qué? Por esta negligencia de no ver pero esa es una de muchas, porque no hacer pruebas diagnósticas suficientes. Seguimos teniendo el tiempo Sí. y la oportunidad para ampliar esta capacidad y no se ha hecho.
Otra, Dos. ¿por qué desestimar el uso de medidas tan simples como el cubrebocas, por ejemplo? Si desde el principio, esto es que, mire, lo que es imperdonable es que parece que se tenía que inventar el hilo negro para que algo se hiciera bien. Vea usted los libros de historia. ¿Cómo andaba todo el mundo en 1918-1920? Cuando la pandemia de influenza H1N1, la gran pandemia, ¿no? Por antonomasia es la gran pandemia, de aquella que le llamaron gripe española, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba toda la gente? Veamos las fotografías, todo el mundo con cubrebocas. ¿Por qué? Porque desde hace un siglo lo sabemos, que el cubrebocas es una herramienta útil para controlar el contagio de las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria. ¿Por qué negar su uso? Se hubieran salvado miles de vidas de mexicanos de haber instituido esta medida muy temprano en la pandemia. Y como eso, pues han sido error tras error tras error. Pero mire, el más grave de todos Sí. ha sido no rectificar, porque han habido infinidad de oportunidades para rectificar. A ver, a propósito de esto y de términos y de calificativos, de adjetivos, pues, vamos a mantener el calificativo de irreparable, como lo planteas en este libro, o todavía hay oportunidad, si no de rescatar las miles de vidas perdidas, porque eso ya es inexorable, si hay oportunidad todavía de enmendar el camino para tratar de aminorar en lo posible los efectos de esta pandemia brutal. ¿Hay todavía oportunidad de hacer algo? ¿Y qué tendríamos que hacer ya? Ya. Desde luego, hay mucho por hacer, muchas vidas por salvar. Le voy a decir, el título hace honor a quienes ya no están con nosotros. Ellos son el daño irreparable. Esas centenas de miles de vidas perdidas que pudieron no perderse. Esas centenas de miles de familias mexicanas cuyo destino ha sido cambiado por siempre, que van a estar enlutados y llorando la muerte de un ser querido por siempre. Ese es el daño irreparable. Ese es el daño irreparable. Y hablo por ellos. Ese es el título, por hacerle honor a ellos. Ahora, todavía los vivos podemos ser salvados y somos muchos y muchos se van a morir si no se hace algo. La proyección, lo mismo como en mayo estaba yo diciendo, las proyecciones dicen que vamos a tener 100,000 muertos en diciembre. Me llamaron exagerada, vieja loca, no, pero la matemática es muy exacta, afortunadamente, y las ciencias no fallan. Haciendo lo que estábamos haciendo, las proyecciones decía íbamos a llegar a 100,000 muertos para diciembre. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegamos a 100,000 muertos en diciembre. Ahora las proyecciones están hablando 600,000 para junio. Vamos a tener 600,000 muertos para junio. Entonces, sí. ¿hay que hacer? Sí, porque hay que salvar esas vidas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían las medidas? Si tú tuvieras enfrente al presidente y a decirles, a ver, hay que hacer esto y esto y esto otro, ¿qué hay que hacer? Ok, primero hay que dar mensajes claros a la población. No hay que engañarlos con que esto, subestimar el problema que estamos viviendo. Hacerles entender, esto es un problema grave, no hay curas ni remedios milagrosos. Esto va a llevar mucho tiempo, incluso con la vacunación. La vacunación no es una solución de corto plazo ni tampoco es una solución milagrosa. Va a llevar 1 año o 2 años en lo que podamos tener la protección con la vacuna. Mientras, nos vamos a morir muchos si no hacemos algo. Hay que hablarle con claridad a la población para que entiendan la gravedad del problema. De ahí, una vez que la población entiende la gravedad, entonces hay que decirle qué tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es, necesitamos mensajes claros a la población. Son 2 cosas. Uno, lo que puede hacer el gobierno, otro, lo que tiene que hacer la población. No podemos desligarlo. Somos responsables como pueblo mexicano de hacer nuestra parte y la tenemos que hacer. Y el gobierno también debe hacer la suya. No le corresponde solo a la población y tampoco le corresponde solo al gobierno. Nos corresponde a las 2 partes. Entonces, nosotros como ciudadanos, 1, ponerse el cubrebocas todo el tiempo. Y ahorita, ojo, porque en todas partes están empezándose a migrar de prohibiendo cubrebocas de tela, prohibiendo cubrebocas
yéndose solo a los cubrebocas N95 o KN95 que son de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque las nuevas cepas que están circulando en todo el mundo son más contagiosas. Y para detener ese contagio, que es más fácil que ocurra, la única manera es poniéndose como ese que trae usted en la mano, señor Rocha. Justamente, Allá me lo un dice, doctora. KN95. Sí. Justamente, un KN95. Entonces, ponerse cubrebocas, 2. Pero estos mensajes no se dan. Se habla mucho, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos. Mensajes erróneos. El 90% de la transmisión del virus se da por vía aérea. El lavado de manos sí, eso ayuda para el 10% que resta, porque esta transmisión por contacto, es decir, lo del lavado de manos es, aquí hay virus en esta mesa, yo toco, está en mis manos, ahora me toco, ahora me contagié. Solo el 10% de los casos por mucho se dan por esa vía de contagio. El 90% se da por vía aérea. Y, por ejemplo, el gobierno es momento que no ha empezado a hablar de la ventilación de los espacios. Aquí, para nosotros, ciudadanos, protegernos del contagio, la mancuerna, los pilares son 3. 1, el uso del cubrebocas. 2, la ventilación de los espacios cerrados. Esto es clave. Ventilación de los espacios cerrados. Y 3, la distancia entre personas. Estos 3 son los pilares fundamentales para evitar el contagio. Cubrebocas, ventilación, distancia. Eso es lo que podemos hacer. Claro, hay que lavarse las manos, etcétera. Sí, hay que seguir con todas esas medidas, pero no es lo más importante. El gobierno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas de una vez por todas. Necesitamos detectar a los asintomáticos. El gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos a hacer pruebas a los casos con síntomas. Esto ha sesgado todo nuestro esfuerzo. Necesitamos detectar a los asintomáticos, que son los que transmiten la enfermedad, para poderlos aislar y cortar sus cadenas de transmisión. En pocas palabras, cortar las cadenas de transmisión, contener los contagios. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero también agilizarse la distribución, aumentar la capacidad de vacunación. Aquí hay 2 temas. 1, lo que usted está diciendo, sí, absolutamente. Esto es un absurdo que el gobierno se encargue en el 100% de la vacunación. ¿Por qué no? La iniciativa privada estaría más que gustosa de ayudar en este esfuerzo. Y más que gustosos, muchísimos ciudadanos de ir a pagar su vacuna y ponérsela y no tener que esperar, poder decidir cuál es la vacuna que quieren ponerse, a qué hora se la quieren poner y pagar por ella. Esto le quita la carga al gobierno y desde luego, Claro. pues los países lo van a hacer así, pero ojo, hablar de esto ahorita es prematuro. Esto que habló el señor presidente, este diálogo que se traen es un distractor, señor Rocha, es un distractor. Están hablando una falsedad. En este momento no existe la posibilidad de que ninguna farmacéutica venda a la iniciativa privada, porque ninguna vacuna tiene una autorización completa. Las vacunas ahorita, todas las que están autorizadas, tienen autorización como para uso de emergencia única y exclusivamente. Esto obliga legalmente, normativamente, a la farmacéutica a no poder vender más que a los gobiernos federales de los países. Esto quiere decir que esta discusión, sí, que compre la iniciativa privada, vamos a dejar, vamos a hacer, están hablando de una necedad que en este momento ni siquiera existe esa posibilidad. Hasta que las vacunas no se aprueben en términos generales, una aprobación completa de las vacunas, no habrá esa posibilidad. Ahorita la única posibilidad es que el gobierno la distribuya y hay que ver cómo hace eso de forma más eficiente, desde luego. Finalmente, hace rato hablabas de las críticas que te han hecho tus detractores. ¿Qué le responderías, doctora, a quienes han dicho, ¿cómo es posible que una dentista venga a cuestionar un sistema nacional de salud? Eso por un lado. Sí. ¿Qué les respondes? Y por el otro, ¿qué esperas que encuentren tus lectores? ¿Qué esperarías que encuentren tus lectores en este libro? Un daño irreparable. Bueno, primero, o sea, esas palabras como detractores o mis adversarios, me suena algo así como de cómic de Batman, ¿no? Algo por el de Batman y Robin, o no sé qué. Yo no tengo detractores, ni, no sé, pues hay gente que no le gusta lo que digo, eso es otra cosa. Está muy bien. Están en su derecho, desde luego, de hacerlo. En ese libro yo espero
Espero que se encuentre una voz sensata que habla a nombre de la tragedia que vive nuestro país. Quiero hacer honor a la gente que ha muerto, no solo a ellos, a sus familias. Este libro hace honor además a esa población de la que en nuestro país no se habla, que es la gente que padece COVID largo, los cientos de miles de personas que han padecido COVID grave y que ahora viven con secuelas debilitantes y hasta incapacitantes que nadie ve en nuestro país. No se habla siquiera de ellos. Por ellos hablo, por los muertos, por las familias enlutadas. Espero que este libro algún día sirva para saber qué fue lo que ocurrió aquí y que alguien, leyendo este libro en un futuro, pueda evitar cometer los mismos errores que han llevado a tantas personas a morir. Esa es la intención del libro. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, doctora en Ciencias Médicas, en su sentido más amplio, por la Universidad de Harvard. Gracias por esta conversación, pero sobre todo por esta aportación en unos momentos claves de la historia contemporánea de nuestro país. Te lo aprecio muchísimo y estamos en contacto con este espacio abierto, lo sabes. Muchísimas gracias, de verdad. Aprecio sus palabras y el espacio que me ha dado siempre con tanta gentileza. Y siguiendo con tu recomendación, doctora, ya tengo mi cubrebocas y hasta muy pronto, hasta siempre. Qué mujer tan admirabilísima, una científica connotada que no ha perdido, sino por el contrario, ahora ha sensibilizado más que nunca su humanismo en estos momentos tan difíciles y tan críticos. No se pierdan Un daño irreparable de la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, la criminal gestión de la pandemia en México, un documento realmente trascendente. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.